Hola, muy buenos días a todas, ¿cómo están? ¿Ya listas? Yo también ya aquí estoy lista y luego ahora tenemos una invitada. Hola, hola, buenos días. Hola. Bienvenidas. Bueno, aquí quiero recordarles que todos los martes y todos los viernes estamos leyendo una serie sobre el carácter en la mujer de Dios. Y qué bueno que estamos juntas aprendiendo ahorita ya a los pies del Señor. Saludos a todas las mujeres de Casa de Oración Chula Vista. Hola, hola. Bienvenidas. A las mujeres de Tijuana, Loma Dorada. Hola, ¿cómo están? Y a todas las mujeres hermosas que nos están siguiendo esta serie. Un fuerte abrazo. Y bueno, el tema del día de hoy, hermanas, para que estén listas, hagan sus anotaciones, tengan su Biblia a la mano. Nuestro tema es reconocidas por los hechos. Bien. Y sí. En Proverbios 31:31, ahorita me van a acompañar, por favor. Muy bien. Que todo el mundo la reconozca los frutos de su esfuerzo. Que todos en la ciudad la alaben por sus acciones. Bien, qué bonito tema vamos a mirar ahora. El martes aprendimos de esta mujer sabia e inteligente de Proverbios 31 sobre cómo alegrar el corazón del Padre Celestial. Hermoso el tema. Y bueno, una de las cualidades que vimos es que el hablar de ella daba testimonio a sus hijos y a todos los que estaban cerca de ella de quién es Dios. Hoy nuestro devocional, como lo menciona Janet, nuestro devocional es reconocidas por los hechos. Bien, este verso que Janet nos acaba de leer dice que todo el mundo reconozca los frutos de su esfuerzo y que todos en la ciudad la alaben por sus acciones. ¿Cuántas no quisiéramos que se reconozcan los hechos? Pero vamos a ver que este verso, vamos a ir al punto, al clave, porque este verso habla de una mujer muy destacada. La mujer de Proverbios, si lo leemos todo, vemos que es una mujer muy destacada ante Dios, no por su belleza, que sin duda alguna la poseía. Ella no tenía esa cualidad de que fuese reconocida por ser una mujer hermosa. La mayoría de las mujeres en la Biblia tenían la cualidad de ser hermosas. Lo podemos leer en muchos de las historias que nos arroja la palabra de Dios, que era una mujer hermosa. Y bueno, tampoco esa mujer era reconocida por sus virtudes naturales. Quizá hubiera podido cantar, bailar, ser la mejor cocinera, organizar, porque hay mujeres que bárbaro, que son súper, o sea, tienen esa cualidad de tener todo tan estrictamente organizado que es digno de aprenderse. Pero lo curioso es que este verso sí habla de una mujer organizada, pero no es lo que enfatiza precisamente eso, las cualidades, sino el carácter, que a través de ese carácter todo lo que ella hacía era digno de ser reconocido. Y como hemos comentado en nuestra serie, Dios se impresiona, y sí se impresiona por un corazón rendido, confiado, seguro en Él. Sin duda alguna es precisamente lo que las mujeres piadosas de toda la Biblia nos dan como ejemplo. Sí, como podemos verlo en la vida de Abigail, ¿no, pastora? Me encanta esa historia. Así es, una mujer que supo obedecer a Dios. Bueno, ella, como le comentaba, ella supo obedecer a Dios, y una de las cualidades que vemos en el carácter de Abigail, más que nada, es en todo lo que habla de Primera de Samuel, en el capítulo 25, resalta la valentía que ella, su carácter accionó en valentía, ¿no? Llena del Espíritu de Dios, pudo accionar. Porque la valentía, pastora, es lo que nos impulsa a hacer cosas que a veces uno ni siquiera se puede imaginar. Ella desarrolló un carácter valiente a través de la vida de su esposo, porque ella en realidad tuvo un esposo que no conocía a Dios, un esposo que era pues no hacía la voluntad de Dios, no era Dios el centro de su vida. Entonces esa fue una de su escuela, ¿no? Para que ella pudiera accionar como Dios quería en esta situación. Ella también, como dice Romanos 12:19,
dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ella realmente en este hecho que nos, cuando ella se enfrenta a David por causa de la insensatez de su esposo, ella protege a su familia yéndose a David. Entonces ella en este hecho valiente, ella es pues una mujer muy valiente y desarrolló una valentía, ¿no? Así de parte de Dios. Me llama mucho la atención que ella tenía un esposo, Nabal, y su mismo nombre dice que quiere decir insensato. Tuvo que haber sido haber estado escuchando o mirando muchas veces situaciones muy desagradables, y creo que como tú lo mencionas, que ella fue una escuela, ella tuvo que aprender a rendir al corazón a Dios todos los días, de estar intercediendo todo el tiempo hasta llegar a formarse un corazón muy valiente, porque tenía que tomar decisiones importantes diario, porque tenían trabajadores y todo eso. Entonces eso ella la llevó a poder manejar la situación de su matrimonio con mucha sabiduría, de manera que esa escuela le ayudó a desarrollar un carácter piadoso, sabio, cómo manejar cada situación, no yéndose, como tú dices, con las amigas, a refugiarse con las amigas. Cuando nosotros tenemos una situación en el matrimonio, o un problema con los hijos, o un problema financiero, la gente empieza, bueno, ahora con ya Facebook ya empiezan a publicar, no tengo, o qué se hace, se evidencia inmediatamente tratando de recibir conmiseraciones, ¿no? Así es. Sí, incluso fue una de las cosas que yo en realidad en lo personal fue un área que Dios tuvo que tratar conmigo, porque anteriormente recurría a todo mundo, ¿no? Como se dice a veces en el Facebook, bueno, en mi tiempo no era el Facebook, pero eran las amigas, queriendo escuchar esa parte de, ay, sí, amiga, tú estás bien. Pero qué importante, como Abigail en el caso de ella, que supo accionar y supo hacia dónde dirigirse, supo que de Dios venía su justicia, y ella supo acudir a Dios primeramente, más que lo que la demás gente va a decir, sino ir a escuchar lo que Dios tenía para ella. Sí. Siempre debemos de recordar, cuando ya se desarrolla el carácter en esa área, yo creo que tú ya lo has experimentado, a mí también ya me ha pasado, pero todo el tiempo tenemos que permanecer ahí. Pero Dios nos trae a la memoria los hechos del Señor en los pasados, en el pasado, cómo se manifestó en un área, cómo se manifestó en otra, y ella desarrolló un carácter confiado, una fe genuina y verdadera que la llevó a establecer su reino de justicia. Sí, y de hecho vemos como en Primera de Samuel 25-26 se da a notar esa parte, porque ella dice, ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ella halló gracia ante los ojos de David porque accionó en la valentía de Dios, ¿verdad? No en sus propios pensamientos ni en lo que ella consideraba, sino en lo que Dios quería para su vida. Definitivamente, me impresiona esta parte cuando yo la leo. Creo que es una de las historias más hermosas, todas, claro. Pero Abigail me gusta muchísimo porque puedes entender quién es Dios. Cuando ella le menciona, sean como Nabal, tus enemigos, son insensatos, no entienden. O sea, no saben que hay un Dios todopoderoso, y me imagino a David pensando, pues ¿quién libró a Israel? A toda una nación cuando Goliat estaba burlándose y todos los filisteos con una amenaza de esclavitud. Supongo que en ese momento él pudo recordar que Dios siempre tiene todo el control. Ella tenía la confianza, y ya vemos que ese hecho de Abigail fue digno de quedar plasmado en todo un capítulo, que es el capítulo 25 de Primera de Samuel. Tan importante es que se llevó toda esa parte donde resalta no a una mujer bella, que sin duda lo era, sino la hermosura de lo que Dios puede hacer en cada una de nosotras. A mí sí me gustaría ser muy valiente,
pero para nosotros podernos darnos cuenta qué tan valientes somos, pues vamos a enfrentar muchos hechos, muchas situaciones que van a dar luz a ver si realmente somos, si hemos ya desarrollado hasta hoy ese carácter valiente. Otra mujer reconocida en la Biblia por sus hechos fue Esther. Hay 9 capítulos de ahorita, ya no me acuerdo exactamente cuántos capítulos, pero Esther es una de las mujeres que mencionamos mucho, porque ella resaltó en diferentes aspectos. Yo, por ejemplo, puedo notar en ella un hecho que sobresale en ella, es la sujeción. Así es. Muy difícil, ¿no crees? Sí, ¿no? Y bueno, y sobre todo con nuestros niños, ¿no? Que a veces nosotros les queremos enseñar que abracen a la fe, que los principios de Dios, ¿no? Y a veces es complicado, pero les enseñamos a sujetarse a la palabra de Dios, y yo creo que al enseñarles a sujetarse a la palabra de Dios, ellos también van a aprender a sujetarse a las autoridades y a todo lo que el Señor vaya poniendo en su camino, ¿no? Como lo hemos aprendido también nosotros, lo seguimos aprendiendo todos los días. Pues los hechos de esta joven Esther fueron producto de una fe genuina que entiende ella el propósito de salvación para el pueblo de Dios, porque la misma vida y la misma obediencia, la misma sujeción la encaminó a los planes y propósitos eternos. Entonces no fue su belleza natural lo que la llevó a tomar una postura en el reino, la esposa del rey. No era cualquier cosa. Incluso el libro que estamos viendo, Proverbios 61, habla de una reina, porque es una madre hablándole a un rey de las cualidades acerca de una mujer virtuosa, una mujer que deba estar a un lado de un rey. Y una de esas cualidades es que tiene un dominio propio y tiene una cualidad de sujetarse. Imagínate a un rey tratando de llevar una dirección y a la reina sin sujetarse, tratando de desviar ese propósito. Por eso el matrimonio pues es un complemento, hablando de las mujeres casadas, pero hablando de los jóvenes. Una joven hermosa, una mujer virtuosa, en Esther dice que eran las cualidades que se buscaron en las mujeres, era que fueran jóvenes, vírgenes y de buen parecer. Entonces, siendo tan joven, ella tenía un dominio propio y era hermosa. En esta parte, cuenta de esas cualidades. Es importante que a los jóvenes nosotros los instruyamos, inculquemos los principios de Dios, ¿no? Las reglas morales que el Señor establece para que ellos tengan esa guía por donde caminar. Sí, totalmente. Tú tienes jóvenes, ¿no? Como Sí. lo mencionaste, estarles constantemente enseñando. Yo tengo hijos, 2, bueno, tú los conoces, y también a mis nietos que ya son adolescentes, y de alguna manera estarles inculcando, porque es parte de la voluntad de Dios y de la obediencia de nosotros, de estarle diciendo a nuestros hijos y a nuestros nietos ahora que se guarden, que puedan ellos entender lo que son los principios y valores morales y guardarse, pero también obedecer. Esa parte interesante, la obediencia, la sujeción, que ellos abrazaran la fe de Dios como nosotros la estamos abrazando, es una bendición, porque de esa manera ellos van a ir creciendo y entendiendo el por qué es importante la sujeción. Tenemos que estar orando por ellos, ¿no, pastora? Sí, también mucho, porque para que ellos, como bien dice, abracen la fe en Dios y no se confíen o no busquen a alguien más, sino que busquen a Dios. Es un hecho que en la vida de Esther la sumisión y el dominio propio eran parte de su vida, no era algo que tenía como que cumplir en cierto momento, sino ya eran parte de su diario vivir. Esther 2:10, que por cierto son 10 capítulos de Esther, pero en el capítulo 2, en el verso 10, menciona que Mardoqueo le había mandado que nunca declarara que era judía. Entonces, imagínate una joven, por eso hablo del dominio propio, porque aparte de la sujeción, no debía decir de qué origen era, porque el origen judío hablaba en esa época de una amenaza. ¿Por qué? Porque eran pueblos que habían sido cautivos. Entonces,
Sujetarse yo creo que para ella no era fácil, tenía una belleza muy, pues la de la juventud. Y bueno, yo misma, como te comento, he comprobado que para mí me es difícil someterme. ¿Por qué? Porque entra constantemente el yo, ese se revela contra los designios de Dios, siempre cuestionas, o los niños cuestionan, ¿pero por qué? Así es. No hay fe sin sumisión. Entonces el comportamiento de Esther tuvo que haber sido la diferencia que pudo cautivar los ojos del rey. Así es. Su vida dependía de la obediencia a las autoridades que la cuidaban. Pues no es fácil someterse a ninguna autoridad, porque siempre cuando no tienes ese principio que es producto de fe, hay gente que se somete naturalmente, pero hay gente que Dios nos ayuda a aprender a someternos. Y cuando aprendemos a someternos, después vemos el por qué. Porque los planes de Dios son más altos que los nuestros, perfectos. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. Yo me acuerdo, hace poco te lo había platicado, te lo comenté brevemente, que mi esposo me pidió hacer una cosa muy simple. Y yo cuestioné, y yo dije, ay, pero ¿para qué? ¿Por qué? No creo que sea tan importante. Pero Dios habló a mi vida y me dijo, pero ¿por qué no lo haces? Y ahí yo pude darme cuenta que la razón, entonces puedes entender a los niños, a los jóvenes, para todos es difícil someterse. Pero cuando entendemos el por qué, porque Dios lo dice, y no lo dice sin una razón, sin una explicación, sino porque dentro del matrimonio somos uno, debemos ir a una dirección, como iglesia debemos de ir a una dirección, no puede haber tantas cabezas. ¿Por qué? Porque se confundiría. Entonces así, nosotros siempre debemos de pensar, ¿qué dice Dios? Y que se nos venga a la mente Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor a Dios. No, y en el someternos a Dios siempre hay bendición, ¿no? Si nos sometemos a la familia, al esposo, o sea, siempre en ese orden siempre va a haber una bendición, como en el caso de la vida de Esther, ¿no? Que hubo una bendición en el sometimiento de ella. Y dejar de morir, o sea, hay que morir, dejar de tener tanto orgullo, porque la palabra dice que no seamos vanagloriosos, no seamos orgullosos, un bien de Dios, somos un cuerpo. Entonces, de la misma manera que Jesús respondió, como Esther pudo hacerlo, estaba viviendo en unas circunstancias bien difíciles y sin embargo supo sujetarse, y eso trajo bendición y cobertura no solamente a ella como persona, sino a toda la nación, a un pueblo, a una nación. Sí. Entonces vemos pues que la sujeción brindó protección y fue un hecho reconocido por Dios. Ella dice en Esther 2:15 que ella ganaba el favor de todos los que la veían. O sea, de manera que mi vida, tu vida, está siendo un espectáculo, está siendo como las cartas abiertas leídas por todos los hombres. Están viendo si te sometes, si no te sometes, nuestros hijos, nuestros nietos, la manera que hablamos, la manera como nos conducimos dentro, fuera de la congregación, dentro y fuera de nuestra casa, la manera como vestimos, la manera como pensamos, nuestras convicciones. Ellos lo miran, ellos miraron la vida de Esther. Qué importante es obedecer al Dios viviente. Sí, ¿no? Y como ella, a pesar de tener esa posición, ella no buscó como ahora las mujeres, ¿no? Que están en Facebook, que presumen el plato que se van a comer, la ropa que se compran, en los carros, en lugares lujosos, o incluso exhibiendo su propio cuerpo, ¿no? Exhibiéndose de una manera totalmente, pues, incorrecta, ¿no? Dándole más peso como a las cosas materiales y no a lo espiritual que debemos de tener. Sí, es una de las cosas que ella nos puede demostrar. ¿Qué fueron los hechos? Ella no confió en su belleza, ella no buscó esas influencias porque pues Mardoqueo, que era su primo, ella no pensó, pues yo siendo influyente de seguro voy a ser la esposa del rey y luego todos me tienen que servir, y no.
Mardoqueo tenía su lugar y supo respetar esa postura, y ella supo estar sujeta tanto a él como su autoridad, porque él era su padre adoptivo, pero también cuando llegó al reino supo sujetarse. Ella no confió en sus atributos, sino confió en esos principios que deben regir la vida, que va guiada por el Espíritu de Dios, por la vida de Dios. La palabra dice que la discreción nos va a guardar, que nos va a preservar la inteligencia, y vemos mujeres inteligentes, tanto una como otra, Abigail y Esther. Esther se identifica por la fe, por amor a Dios y su nación. Sí, y fueron mujeres que salieron de su comodidad, ¿no? Salieron de la rutina, salieron de la rutina del hogar. Al verse amenazadas, ellas accionaron en amor, y fueron también en el caso de Abigail, fue esa ayuda idónea, ¿no? Y la ayuda idónea, uno de sus significados es que es la que rodea, la que protege. Entonces ella dio esa protección a su esposo y a su misma familia, precisamente haciendo alusión, la ayuda idónea, ¿no? Que es lo que debemos de hacer todas las mujeres ante cualquier amenaza, ante cualquier situación. Nosotros debemos accionar, no pagando el mal por mal. Y a veces en casa hay situaciones, sino accionar en la fe de Dios, accionar en el amor de Dios, como lo accionaron las dos, ¿no? Que fue Esther y Abigail. Hay diferentes situaciones en las cuales ellas se encontraron, pero sin embargo, qué curioso, porque las dos estuvieron dispuestas, y fueron valientes. Las dos tuvieron que de alguna manera dar su vida por alguien importante. Cuando nosotros nos encontramos en una postura así, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionamos? Tan solo te voy a decir, ahorita en la pandemia, la amenaza que existe, el temor que se infunde por todos los medios, y la confusión que hay. Todo esto debería estar llevando a muchas Abigailes y a muchas Esther doblando sus rodillas, buscando el favor de Dios y siendo valientes, sosteniendo la vida espiritual, seguir expandiendo el reino de Dios de alguna manera con hechos, no con palabras, con hechos. Cómo estamos actuando dentro de nuestra casa. Hay mujeres que tenían descuidado su hogar y tuvieron que haber enfocado su atención en el hogar, pero sin descuidar el todo. Y eso a mí me llama mucho la atención, porque estas mujeres que estamos mencionando, tanto Esther como Abigail, en un momento dado tuvieron que salir de la comodidad. Esther, me imagino estar en su reino, en su palacio, sus actividades, dando órdenes a los sirvientes, pero ella también trabajando, estaba cómoda y de alguna manera se sentía segura. Y de pronto viene esa amenaza que la lleva a una determinación, a una decisión. Y las decisiones y las determinaciones que nosotros tenemos deben de llevarnos a ser de bendición a los de nuestra casa, no solamente ver por nosotros mismos. Esther, en su reino, vivía con gente de otra raza. Ella tenía que establecer los principios de Dios y los valores que todos lo vieron ahí. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que aprender de ellas? Muchísimo, muchísimo. Ellas tuvieron que invertir tiempo, recursos, tuvieron que invertir esfuerzo para preparar todo, para poder estar ahí. Una de las cualidades que yo veo en ellas dos también es que siempre estaban dispuestas y disponibles. Sí. Porque creo que en la vida de Esther, en un momento dado fue confrontada cuando Mardoqueo, su padre adoptivo más bien, le dijo, no creas que por quedarte en tu reino, en tu comodidad, te vas a salvar. Todos iban a perecer, todos los judíos, pero ella tuvo que determinar. Y una de las determinaciones que ella dio es dar un paso de fe más alto que el que ella tenía. Empezó su fe a desarrollarse, y yo creo que es la parte que todas las mujeres de Dios debemos nosotras aprender, que hay momentos en nuestra vida que vamos a tener que tomar una decisión y que sea de parte del Señor, incluso que nos saque de la comodidad. Y si perecemos, que perezcamos, ¿no? Perezcamos. Sí, que la voluntad de Dios siempre se haga en nuestras vidas, ¿no? Porque en realidad la voluntad de Dios se hizo en la vida de cada una de ellas,
y ellas glorificaron a Dios con su forma de vida. Y como bien mencionaba pastora, ahorita con la pandemia y todo, sí tiene que sacar en nosotros ese carácter de Cristo, que Dios quiere que se forme en cada una de nosotros, ¿no? Que respondamos con valentía. Una de las cosas que yo he visto es de que aún en los hechos muy pequeños vemos la grande proeza que hizo Abigail o Esther, pero también hay pequeños detalles, ¿no? A veces en la casa de tan solo cuando uno reconoce su error, ¿no? Hasta en esos pequeños detalles nosotros tenemos que ser valientes para reconocer y permitir que sea Dios que siga trabajando con nuestro carácter y lo siga moldeando para ser esas mujeres virtuosas, ¿no? Como lo mencionan en este pasaje. Sí, totalmente. Nuestras vidas deben ser reconocidas por los hechos en respuesta a una fe en Dios. Me viene este verso en Lucas 22:31 y cuando Jesús habla a la vida de todos, de Pedro, pero está hablando de todos aquellos que en un momento dado somos discípulos del Señor, y le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás les ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estamos hablando de la fe y el amor que se demuestra con hechos. De ahí como nosotras tenemos que tomar mucha atención en la manera como ellas cubrieron la vida del esposo, tanto Abigail como Esther también, pero también cómo pudieron ellas sujetarse a las instrucciones de la palabra de Dios, de alguna manera sujeción a la autoridad, sujeción directa a la palabra de Dios, y cómo los principios y los valores se engendraron en ella y dieron a luz unas mujeres que fueron dignas de ser reconocidas por sus hechos. Eso es algo que todas quisiéramos, todas las mujeres quisiéramos que nos reconocieran. Yo creo que en el mundo hay muchas mujeres que están hambrientas de ser reconocidas en los quehaceres, en las labores domésticas, como esposa, como madres, en los trabajos muchas mujeres, y se esfuerzan, y muchas están hasta, se puede decir que frustradas por la falta de ese reconocimiento, pero en lo que verdaderamente impacta no es lo que puede suceder en la vida, eso no es, yo aprendo de ellas, no es lo que pueda suceder en mi vida en un nivel personal, mis logros reconocidos y ya, sentarme, sino ver por un todo. Esas mujeres fueron reconocidas y sus historias ahí están en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque trascendieron, sus hechos trascendieron, estaban dentro de la cobertura de Dios, y sus planes se dieron en sus familias, en su pueblo, no nada más. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que aprender, cómo nosotros podemos trascender dentro de nuestra casa, pero también como pueblo de Dios, enseñando a amar y a cubrir al pueblo de Dios, entre unas y otras, orando unas por otras, levantando la vida de todos los siervos del Señor, siendo unas mujeres que verdaderamente podamos trabajar en una unidad como iglesia, unidas a Cristo, pero también siendo un impacto dentro de nuestros hogares, con nuestros vecinos. Y bueno, concluimos ya con nuestro tema, el tiempo se va bastante rápido, y quiero comentarles que somos mujeres que podemos ser reconocidas por el impacto de nuestras decisiones, acciones, productos de fe en Dios. Sí, y también pues no perder de vista que el carácter de Cristo no se desarrolla de la noche a la mañana, ¿verdad, pastora? Sino es a través de la comunión, del sometimiento a Dios, y también de la obediencia que nosotros hagamos a su palabra. Así podemos continuar con el libro de los hechos de las mujeres de Dios, ¿no, pastora? Así es, que seamos contadas. Así es. Que mi nombre y el nombre de todas ustedes quede ahí. Mujeres hermosas, la verdadera sabiduría se nota por sus hechos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias por este tema, Señor, que nos exhorta a tener una comunión contigo, a que esos valores se engendren en nuestro corazón, para cuando tengamos que enfrentar muchas situaciones, lo hagamos en esa valentía, en esa fe, en ese amor, en la prudencia, en la sujeción, como tú nos mandas, porque queremos ser mujeres que tú nos reconozcas, Padre. Y que en nuestra casa también se enseñen esos valores y esa bendición de tener y de pertenecer a un reino eterno. Te damos gracias por todas las mujeres, Padre, bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios las bendiga.